Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de contratos mercantiles del día de hoy, domingo 25 de julio del año 2021. Vamos a continuar. Ya vimos lo que es el comercio internacional. Vamos a ver un video relacionado con este tema. Muchas gracias. ¿Ya lo visualizan, jóvenes? Se está cargando el video. Te damos la bienvenida al curso de Comercio Internacional. En esta sesión veremos el tema de contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Temario 1. Concepto de compra-venta y su diferencia con la adquisición de productos. 2. Contratos de compra-venta internacional de mercaderías. 2.1. Importancia y características, naturaleza jurídica. 2.2. Perfeccionamiento del contrato y transmisión del riesgo en estas operaciones. 2.3. Intereses en su ejecución, obligaciones del vendedor y del comprador. 2.4. Contenido de un contrato de compra-venta internacional de mercaderías. 2.5. La oferta o cotización, la orden de compra. No existe operación del comercio internacional que haya sido generada sin un contrato. En ello radica la importancia del tema a desarrollar en este material de trabajo. Por lo general, un contrato de compra-venta es un documento con esa denominación, conteniendo muchas cláusulas y términos letrados. Esa es una forma de contrato, pero conoceremos que existen otras más y que legalmente tienen el mismo valor. Nuestra sostenibilidad en el mercado internacional dependerá del respeto a los contratos que firmemos. Revisen por favor el presente material con detenimiento. Estamos seguros de lograr crear en ustedes una cultura por el contrato que generará muchos beneficios en el futuro. Tema 1. Concepto de compra-venta y su diferencia con la adquisición de productos. Diferencia entre adquisición y compra-venta de productos. Adquirir es hacer propia una cosa, lo cual implica que la adquisición es un término más extenso que compra-venta. Adquisición puede originarse a título gratuito. La compraventa siempre es a título oneroso porque quien adquiere siempre paga en dinero o un medio que lo represente. La compraventa excluye algunos tipos de adquisiciones, como por ejemplo la donación, la sucesión o el comodato. La compraventa es una operación de intercambio por medio de la cual se entrega una cosa determinada contra su equivalencia en dinero. La compraventa internacional constituye una convención mutua,
un acuerdo mutuo en virtud de la cual el vendedor, ubicado en un país determinado, se obliga a entregar la cosa que vende y el comprador, ubicado en otro país distinto, debe entregar el precio convenido por ello. En otras palabras, se trata del acuerdo internacional celebrado entre empresas ubicadas en países distintos. Características de la compraventa internacional. Es un acto de intermediación, por cuanto siempre compramos o vendemos algo para posteriormente ejecutar otra actividad. Tiene un fin especulativo, pues realizamos esta operación con la finalidad de ganar dinero, obtener una ganancia, un beneficio económico. Representa relación de intersoberanía, es decir, nuestros productos son trasladados de un país a otro. Es una operación económica única. A pesar de ser una operación similar y con las mismas características que una anterior, esta última es siempre otra operación. Es el medio que posibilita la mayor circulación de divisas entre las economías. Es la operación más frecuente en las relaciones de comercio internacional. Sin embargo, son las que más se suelen documentar de forma simplificada. En una operación de compra-venta de mercaderías intervienen sujetos de diversos países con legislaturas distintas en materia de compra-venta, lo cual generaba disputas entre las partes. El contrato de compra-venta es fundamental para las operaciones de comercio internacional. Por ello, la Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de compra-venta internacional es uno de los más importantes instrumentos del comercio internacional. Este documento, patrocinado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, sus siglas en inglés, es producto de un esfuerzo legislativo que duró muchos años en el siglo XX. En su texto se detallan cuidadosamente los intereses del comprador y los del vendedor en una operación de compra-venta internacional de mercancías, logrando unificar la normatividad de los países firmantes sobre estas operaciones, haciendo más expedito para los particulares ubicados en diferentes estados la comercialización de sus bienes. Tiene por finalidad establecer un régimen moderno, uniforme y equitativo para los contratos de compra-venta internacional de mercancías, contribuyendo así a dar seguridad jurídica al comercio, a disminuir los conflictos entre las partes y a reducir gastos de las operaciones. Puedes consultar el link de esta diapositiva para revisar el texto del documento. La Convención de Viena se compone de 101 artículos, los cuales buscan establecer un mismo criterio entre los diferentes países del mundo sobre el contrato de compra-venta internacional de mercaderías. La Convención de Viena es la ley internacional de derecho privado que se aplica solo a los contratos de compra-venta internacional, que si bien no se crea para transgredir la legislación nacional, ofrece normas más adecuadas a las necesidades del comercio internacional. El artículo 2 de la Convención de Viena excluye la compra-venta de bienes de uso personal, subastas, valores mobiliarios, buques y aeronaves, electricidad, remates judiciales. Es decir, el comercio que se realiza sobre estos bienes no se encuentra regulado por la Convención de Viena de 1900. Tema 2. Contratos de compra-venta internacional de mercaderías. El contrato de compra-venta internacional de mercaderías es un acuerdo entre vendedor, exportador y comprador, importador, ubicados en países distintos en lo referente a precio, calidad y cantidad de mercancías y las obligaciones existentes entre cada una de las partes. Podemos decir, además, que es un contrato celebrado entre partes cuyos centros de operaciones se encuentran en países distintos. Dichas partes, vendedor y comprador, se ponen de acuerdo respecto a producto, cantidad y precio. La Convención de Viena de 1980 señala que el contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más partes domiciliadas en países distintos, por la que una de ellas transfiere a otra la propiedad de mercancías que serán transportadas de un territorio a otro a cambio del pago de un precio. Carácter internacional del contrato de compra-venta. En una operación de comercio internacional, las partes poseen establecimientos en países distintos. Al firmar un contrato de compra-venta internacional, el objeto del mismo atraviesa las fronteras nacionales. En los casos,
en firma y la ejecución de los contratos se encuentran dispersos en estados diferentes. Tema 2.1. Importancia y características, naturaleza jurídica del contrato de compra-venta internacional. El contrato de compra-venta internacional contribuye al dinamismo de las economías de los países, toda vez que las operaciones de comercio internacional que llevan a cabo exportadores e importadores de distintos países son reguladas por dichos acuerdos. Naturaleza jurídica del contrato de compra-venta internacional. Consensual. Este tipo de contratos son consensuales, considerando que ambas partes llegan a un acuerdo, a un consenso, especialmente en tres asuntos importantes: el propósito de celebrar el contrato, el producto y el precio. Sinalagmático. Los contratos son sinalagmáticos en el sentido que generan un conjunto de obligaciones y derechos entre las partes. El incumplimiento de las obligaciones contraídas en estos contratos generan sanciones y penalidades. Los contratos son onerosos. Cada una de las partes firmantes persigue fines de lucro, en ambos casos, obtener beneficios. Los contratos son generalmente conmutativos, considerando que las prestaciones a las que se obligan tanto el vendedor como el comprador pueden ser tomadas como equivalentes. Traslativos de posesión. Los contratos definen el traslado de la posesión de las mercaderías del vendedor al comprador. Esto determina en qué momento el comprador es dueño de la mercadería. Intersoberanía. Debido al carácter internacional del contrato y a la ubicación de las empresas firmantes, los productos han de ir de un país a otro. Forma del contrato de compra-venta internacional. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Convención de Viena de 1980, no existe ningún requisito en cuanto a formas especiales de los contratos. Podemos entonces afirmar que el principio de libertad en el comercio también se extiende a la forma del contrato. Textualmente, el artículo 11 de la Convención de Viena de 1980 dice: el contrato de compra-venta no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito, ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier medio, incluso por testigos. Por lo general, concebimos como paradigma la idea del contrato como un documento con ese título y que tiene varias cláusulas, visado en sus hojas intermedias y generalmente firmado por las partes. Debemos entonces entender que esa es una forma de contratar, pero no es la única. Los contratos de compraventa internacional de mercaderías pueden variar y ser más complejos dependiendo de la transacción. La definición de complejo puede ser asumida por cada una de las partes de manera distinta. Puede estar referida al valor de la misma, a las condiciones de entrega, almacenaje, transporte, características y especificaciones técnicas de la mercadería, etc. En operaciones de confianza entre cada una de las partes, bastará contar con un documento muy simple, como por ejemplo una oferta u orden de compra, la cual se acepta. Para el caso de una operación en la que no prime la confianza, entonces será necesaria la redacción de un documento que facilite a ambas partes ejercer derechos y cumplir con obligaciones a fin de llegar a terminar su operación exitosamente. Contra lo que muchos puedan creer, existen los contratos orales y son legales y, según el artículo 11 de la Convención de Viena, estos pueden probarse presentando cualquier medio probatorio, inclusive testigos, en caso de conflictos. Según el artículo 29 de la Convención de Viena de 1980, los contratos de compra-venta internacional de mercaderías podrán modificarse o extinguirse por el simple acuerdo de las partes que intervienen. Debemos tener en cuenta que el contrato deberá considerar un plazo para la comunicación de las modificaciones o extinción. El mismo artículo señala que si el contrato consta por escrito y siempre que diga que cualquier modificación debe hacerse por escrito, el contrato no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. ¿Cuándo se perfecciona un contrato de compra-venta internacional de mercaderías? Según el artículo 22 de la Convención de Viena de 1980, un contrato de compraventa internacional de mercaderías se perfecciona cuando una de las partes ofrece o solicita y la otra parte acepta. Para que esto surta efecto, la aceptación debe ser total, categórica y sin reservas, es decir, sin observaciones, vale decir, sin modificaciones.
¿Cuáles son los requisitos mínimos que deben tener los contratos de compra-venta internacional de mercaderías? Los contratos de compraventa deberán considerar por lo menos los siguientes puntos: partes del contrato y su voluntad de firmar el contrato, el o los productos materia del contrato, la cantidad o cantidades específicas por producto, la forma y condiciones de entrega, el precio, la o las condiciones del pago de la operación, la transmisión de la propiedad. En la presente diapositiva se muestran las principales cláusulas que pueden incluirse en un contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Recuerde que su uso no es obligatorio y no debe considerarse que todos los contratos deben contenerlas. Mientras más compleja sea la operación, consideramos necesario sean tomadas en cuenta. Tema 2.3. Intereses en su ejecución. Obligaciones del vendedor y del comprador. ¿Cuáles son los intereses que cada una de las partes percibe durante la ejecución del contrato de compra-venta internacional? A. Por parte del vendedor exportador. Que el comprador reciba la mercadería conforme y en las mejores condiciones posibles. Al conseguirlo, aumentan las posibilidades que el comprador haga excelentes negocios con sus productos y finalmente realice otra compra. En muchos casos, los exportadores no toman en cuenta este detalle y una vez entregada la mercadería consideran que el resto será problema del comprador. Ese es un terrible error que nunca deberán cometer. Recuerden, el exportador es aquel que de manera recurrente, sostenible y permanente atiende un mercado. Otro interés del vendedor durante la ejecución del contrato, muchas veces lo que preocupa más al vendedor es que el comprador pague el monto de su venta en la fecha o plazo acordado. B. Por parte del comprador importador. El comprador tendrá interés en que el vendedor entregue la mercadería materia del contrato en el lugar y fecha o plazo acordado. Que el proveedor entregue los documentos comerciales correspondientes a la mercadería comprada, los cuales le permitirán proceder con el despacho aduanero de la importación. Tema 2.4. Contenido de un contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Obligaciones del vendedor en un contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Según el artículo 30 de la Convención de Viena de 1980, la principal obligación del vendedor es entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar los documentos relacionados a la operación de las condiciones establecidas en el contrato de compra-venta internacional. El artículo 35 de la Convención de Viena de 1980 señala que el vendedor entregará mercadería cuya cantidad, calidad y tipo cumplan con lo estipulado en el contrato, es decir, debe haber conformidad física y legal en la entrega de las mercaderías. Será obligación del vendedor entregarlas libres de cualquier derecho o pretensión de terceros, inclusive los derechos basados en propiedad industrial, intelectual, etc. Por ejemplo, no debemos vender productos con marcas o diseños que no nos pertenecen, salvo que tengamos la licencia correspondiente enviada por el licenciante, dueño de la marca o diseño. Sobre las mercaderías a embarcar no debe existir gravamen, hipoteca o derecho alguno. Las mercaderías deben ser de libre disponibilidad del vendedor. Obligaciones del vendedor. Si el comprador conociera que la mercadería a adquirir cuenta con un derecho que no le pertenece al vendedor, o fuera imposible ignorarlo, no procedería ningún reclamo al respecto. En ningún caso procedería un reclamo por parte del comprador si éste fuera quien hubiera entregado el diseño, fórmula o dibujos para que el vendedor proceda con su producción de acuerdo a lo establecido en el contrato de compra-venta internacional. Según el artículo 35 de la Convención de Viena de 1980, es obligación del vendedor entregar las mercaderías envasadas o embaladas en la forma establecida en el contrato. En caso no se haya establecido alguna condición especial que deban cumplir el envase o el embalaje, el vendedor entregará la mercadería utilizando el envase o embalaje habitual para sus productos. Es importante considerar que, según el artículo 32 de la Convención de Viena de 1980, y mientras se haya estipulado en el contrato, el vendedor deberá contratar el seguro de transporte y el transporte internacional de los productos materia del contrato.
Como se mencionó anteriormente, una de las obligaciones del vendedor es entregar las mercaderías conforme a lo establecido en el contrato de compra-venta internacional. Podemos decir que el vendedor entrega las mercancías conforme al contrato cuando estas sean aptas para el uso al que se destinen mercaderías del mismo tipo y deben corresponder a lo pactado en el contrato. Si los productos corresponden a aquellos solicitados en el contrato. Si se entrega la mercadería en la misma cantidad a la requerida en el contrato de compra-venta. Cuando los productos posean las mismas cualidades de la muestra entregada al comprador en su oportunidad. Cuando los productos estén envasados o embalados en la forma habitual. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador en un contrato de compra-venta internacional de mercaderías? De acuerdo a los artículos 53 y 59 de la Convención de Viena de 1980, es obligación del comprador pagar el precio acordado por la mercadería en el plazo o fecha acordados en el contrato de compra-venta internacional. También es obligación del comprador recibir la mercadería. Es también obligación del comprador dar instrucciones precisas en caso el vendedor deba contratar el seguro de transporte internacional de mercaderías. Ambas partes deberán ponerse de acuerdo en las condiciones de dicho contrato. El comprador tiene la obligación de entregar al vendedor con la debida anticipación todas las instrucciones necesarias para el despacho o embarque de la mercadería. Además, si el contrato de compra-venta internacional establece que es obligación del comprador contratar el seguro y o flete internacional según lo acordado. El comprador también tendrá la obligación de asumir todos los costos y gastos originados para obtener los documentos necesarios para su gestión comercial cuando los mismos no se hayan incluido en el precio de la mercadería. ¿Cuándo se traslada el riesgo de daño y las responsabilidades referidas a los costos de la mercadería del vendedor al comprador? Cuando el vendedor entrega la mercadería al comprador, éste asume todos los riesgos y costos para llevarla a destino. Si la mercadería es recibida en un lugar distinto al local del vendedor, entonces el riesgo se traslada cuando al comprador le conste que se ha puesto la mercadería a su disposición en dicho lugar, siempre y cuando se haya hecho dentro del plazo o fecha fijados en el contrato. Si el comprador designa a una empresa para transportar la carga desde su origen a su destino, entonces el vendedor cumple con la entrega de la mercadería cuando la pone a disposición o entrega al transportista. Recién ahí se traslada el riesgo. En los casos que el comprador deba hacerse cargo de las mercancías en un lugar distinto al establecimiento del vendedor, el comprador debe tener conocimiento que las mercancías están a su disposición en ese lugar. De lo contrario, la transmisión del riesgo no operará. No olvides que cuando el vendedor entrega las mercaderías al comprador, no solo lo hace físicamente, sino también se produce la transferencia de riesgos y responsabilidades. Ello significa que a partir de la entrega al comprador, éste se hace responsable por todo aquello que pudiera pasarle a la mercadería. En el caso del vendedor, cuando realiza la entrega física de la carga al comprador, se libera de toda responsabilidad por todo aquello que pudiera acontecerle a la mercadería. 2. El tema del riesgo es regulado también por los Incoterms, es decir, los términos de entrega de mercaderías en el comercio internacional. Estos términos fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, CCI de París, y a la fecha son 11 los Incoterms divididos en dos grupos, 1 Incoterms multimodales o polivalentes y 2 Incoterms marítimos. 3. Ni la Convención de Viena de 1980 ni los Incoterms regulan el tema de las responsabilidades de terceros en una operación de comercio internacional. Ello significa que para los Incoterms CSI solo hay un responsable por las pérdidas de mercaderías, o es el vendedor o es el comprador. Las responsabilidades de terceros tendrán que ser definidas entre el tercero causante de la pérdida y el vendedor o comprador, según sea el caso. La oferta o cotización. La orden de compra. Para celebrar un contrato de compra-venta internacional se requieren dos partes, un vendedor y un comprador, ubicado en otro país, y cada una de ellas debe manifestar su voluntad de celebrar dicho contrato. Ello se materializa en el envío de una oferta, normalmente por parte del vendedor, y una aceptación enviada por el comprador. ¿Qué es la oferta? Por lo general nace del vendedor exportador. La cotización debe ser lo suficientemente precisa y dirigida a una o más personas previamente determinadas. Debemos tener en cuenta que el envío masivo de una cotización
con condiciones atractivas para los compradores a nivel mundial, podría generar inconvenientes al vendedor, pues se expondría al incumplimiento de lo ofrecido. La oferta o cotización. La oferta puede ser la lista de precios del vendedor alcanzada al comprador. En caso la aceptación de la oferta sea realizada a través de una orden de compra, esta debe ser concordante con la oferta. Para la mayoría de los sistemas jurídicos, el contrato es la suma de la oferta y su aceptación. La oferta o cotización debe señalar la mercadería, cantidad y precio. La oferta o cotización es vinculante para el que las expide desde el momento en que la oferta es seria, queda aceptada por la otra parte. De acuerdo a la Convención de Viena, una oferta es sumamente precisa cuando indica el producto o los productos que son ofertados, además de demostrar la intención de firmar un contrato. La extinción de la oferta se produce una vez concluido el plazo fijado en la misma por parte del vendedor o cuando la otra parte, es decir, el comprador, comunica su rechazo al ofertante. Para graficar lo indicado anteriormente, un ejemplo siempre lo vemos cuando recibimos catálogos con las ofertas de algunos retails en los que indican oferta válida hasta el o hasta que se acabe el stock. La contraoferta es parte de la negociación. Una oferta se modifica cuando hay cambio en precio, pago, calidad y cantidad de mercaderías, lugar y fecha de entrega, grado de responsabilidad de una parte y métodos de solución de controversias. La respuesta a una oferta que contenga adiciones, limitaciones y otras modificaciones se considerará como una contraoferta. La orden de compra o aceptación es la manifestación de voluntad del comprador. Esta debe ser categórica y sin reservas. En caso responda a una oferta o cotización, la orden de compra no debe indicar modificaciones ni variaciones de la oferta. Podrá ser manifestada en forma expresa, escrita a través del envío de un fax, un mensaje electrónico o verbal, mediante una llamada telefónica o una conversación directa y personal o tácita, es decir, cuando el destinatario ejecuta un acto que evidencia su aceptación. Una vez que la aceptación es recibida por el vendedor o exportador, se perfecciona el contrato de compra-venta internacional, es decir, nace el contrato de compra-venta internacional. ¿Cuál es el proceso que sigue la compra-venta internacional de mercaderías? El proceso se inicia con una cotización enviada, normalmente por el vendedor, seguida de una orden de compra o pedido enviado por el comprador. En ambos casos, pueden ser modificadas, produciéndose lo que hemos conocido como una contraoferta. En caso la oferta u orden de compra sea aceptada, nace o se perfecciona el contrato de compra-venta internacional de mercaderías. En el contrato se establecerán las obligaciones tanto del comprador como del vendedor. Paso seguido, el contrato es ejecutado justamente mediante el cumplimiento de las obligaciones de las partes. En una operación de compra-venta internacional, existen solo dos organizaciones comprometidas, el vendedor y el comprador. No hay nadie más que interviene en esa particular operación, generalmente desarrollada en el ámbito de lo privado. Ellos se ponen de acuerdo en lo relacionado al producto, cantidad y precio, y el contrato se perfeccionará una vez que la cotización sea aceptada. Cuando desarrollamos una operación de compra-venta internacional de mercaderías, no solo vamos a ejecutar el contrato mismo de la operación, además la firma de un contrato de esta naturaleza obligará a nuestra empresa a generar toda una red contractual que permitirá el desarrollo de muchos productos y servicios ligados a nuestra actividad comercial. Solo mencionaremos algunos contratos que podrían generarse. El desarrollo de un diseño, envases, embalajes, etc., nos obligará a firmar un contrato para su adquisición. Asimismo, si el contrato firmado nos obliga a transportar la carga, sea dentro del país de origen, durante la travesía principal o dentro del país de destino, necesitaremos contratar a una empresa de transporte. Igualmente, firmaremos un contrato con una empresa de seguros, un depósito en caso sea necesario y, definitivamente, necesitaremos una cuenta bancaria en donde transferirán los fondos para el pago de la operación. No olvides que es imprescindible desarrollar nuestra cultura sobre el cumplimiento del contrato. Todas las operaciones de comercio internacional nacen con un contrato de compra-venta internacional. Los contratos pueden adoptar diferentes formas, menos complejas, una simple proforma aceptada,
Operaciones con mayor complejidad, documento por escrito y firmado. Para ser un excelente exportador o importador, deberán cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de compra-venta internacional que usted celebra. Conclusiones. La adquisición es un término más extenso que la compra-venta. La adquisición es a título gratuito, mientras que la compra-venta es a título oneroso. El contrato de compra-venta internacional es el contrato principal en el comercio internacional. Ten en cuenta que a partir de la celebración del contrato de compra-venta internacional surgen otras figuras contractuales, tales como el transporte internacional de seguros, de locación de servicios, de almacenaje bancario sobre el medio de pago, etc. En ello radica la importancia del contrato de compra-venta internacional. Es la figura contractual que establece el marco normativo para garantizar el orden en las operaciones de comercio internacional establecidas entre empresas ubicadas en países distintos. El contrato de compra-venta internacional se perfecciona con el acuerdo entre las partes. Ello significa que basta que el acuerdo sea escrito o verbal entre vendedor y comprador, ubicados en países distintos, para que se perfeccione, es decir, se concrete, se celebre y nazca el contrato de compra-venta internacional. Para ello se requiere de una oferta de cotización del vendedor y aceptación orden de compra de parte del comprador. El contrato genera obligaciones recíprocas para el vendedor y para el comprador. Las obligaciones del vendedor son entregar las mercaderías y los documentos, y del comprador pagar el precio y recibir las mercaderías. Normalmente la oferta parte del vendedor y la aceptación del comprador. En la oferta cotización, el vendedor plantea las condiciones de los productos que ofrece y el comprador, en su aceptación u orden de compra, responde afirmativamente respecto a la cotización. Bueno, como pudieron ustedes apreciar en este video muy completo de la compraventa internacional, elementos en qué consiste y hasta las conclusiones se emiten en este video muy completo para el tema que estamos viendo hoy. Bueno, el contrato estimatorio es otro de los contratos también de esta clase. Es un contrato típico y específico de las relaciones comerciales entre mayoristas o productores y los minoristas o comerciantes. En la práctica se le suele denominar venta en consignación. ¿Cuál es el concepto y la normativa aplicable a este contrato estimatorio? Es un contrato por el que una de las partes, en inglés es el clearance, o sea, es el comerciante, entrega a la otra, el acceptance, determinadas cosas muebles cuyo valor se estima en una cantidad cierta, obligándose ésta a procurar su venta dentro de un plazo y a devolver el valor estimado de las cosas que venda y el resto de las no vendidas. Históricamente, y según Alemán Monterreal, el contrato estimatorio nace en el tráfico mercantil romano y tuvo gran difusión entre comerciantes al por mayor o por menor y en operaciones de corretaje. Así refiere que de las fuentes romanas sobre el estimatum se pueden extraer sus elementos esenciales, que son primero la entrega de una cosa con estimación de su valor para que sea vendida. Segundo, la obligación de quien la vende de devolver la cosa misma o su estimatio.
Y tercero, el correlativo derecho de quien ha vendido a obtener del precio real de venta el exceso sobre la acordada estimación. Por lo tanto, en derecho romano, el estimatum o datio in estimatum es aquel acuerdo en virtud del cual el tradens entrega a las siguientes mercancías o cualquier otra cosa previa tasación de su valor res estimata para que la venda en la traditio rei vendatum con el derecho de obtener para sí el sobreprecio obtenido con dicha venta ut pluris vendidides y con la obligación de pagar la estimación si consigue venderla o en su defecto devolver las mercancías no vendidas, que es rem incorruptam redere aut estimationem de qua convenit. O sea, no lo vendiste, regresa. Vendiste, pues agarra uno lo que es el excedente de su ganancia y se paga el precio estimado a estas dos figuras de trades. Trades es el que le va a dar el proceso para que venda la cosa. Por lo tanto, el fabricante o el proveedor entrega al comerciante una cosa de precio estimado, es decir, prefijado, con el encargo de venderla, contrayendo la obligación de pagar al tradens el predio en el momento convenido o de restituirle la mercancía que no haya vendido. Se trata de un contrato atípico que, sin embargo, sí está recogido en otros códigos europeos, como en el Código Civil Italiano, que en su artículo 1556 dice que es el contrato por el que una de las partes entrega una o más cosas muebles a la otra y ésta se obliga a pagar el precio, salvo que restituya las cosas en el plazo establecido. El detallista no recibe la propiedad, pero tiene su disponibilidad, lo que les va a permitir revenderlas, con la ventaja de no tener que desembolsar su importe como impondría una venta en firme. El beneficio de este, por lo tanto, va a recibir en la diferencia entre lo que es el precio de la venta y el estimado. Según Uría, es un contrato atípico mixto que presenta notas de identidad con el depósito, la comisión y con la venta bajo condición suspensiva, aunque goza de naturaleza autónoma y a diferencia de la compraventa, la entrega de la cosa no transmite el dominio, tan solo atribuye a las IPs un derecho exclusivo de disposición y una obligación de custodia que le hace correr por los riesgos de pérdida o deterioro de la cosa. Cuando regresemos del corte, vamos a ver también un video corto de lo que es el contrato estimatorio que ahora les estoy mencionando. Nos quedan todavía 25 minutos para la 1 de la tarde de hoy. No sé si tengan alguna pregunta que formular, jóvenes, sobre los dos temas. Primero, el contrato de compraventa internacional. Estaba viendo el contrato estimatorio. Bueno, pues creo que no hay dudas o preguntas sobre estos dos temas. Ya estamos a menos de un minuto para el corte. Nos volvemos a reconectar para terminar con la clase de hoy. Muchas gracias y aquí los espero para su información. Gracias.